El 20 de abril de 1939, Adolf Hitler celebró su 50º aniversario. En ese momento, era el hombre más influyente de Alemania, el líder indiscutido de la nación que hasta ese punto había logrado ganarse el apoyo y la admiración de su pueblo. La ocasión de su medio siglo de vida se conmemoró con una celebración grandiosa. El recién terminado edificio de la Cancillería, diseñado por el renombrado arquitecto Albert Speer, fue el escenario de un evento grandioso en 1939 para conmemorar el 50º cumpleaños de Adolf Hitler. En el vestíbulo de la entrada se formó una larga fila de personas que esperaban su turno para entregar personalmente sus regalos al Führer, con algunos esperando hasta 3 horas para hacerlo. Uno de los obsequios más notables fue una pistola automática Walther PPK calibre 7.65 milímetros, un modelo favorito de Hitler. Esta no era un arma común. Estaba chapada en oro de 24 quilates, decorada con finos grabados hechos a mano y con empuñadura de marfil que llevaba incrustaciones de oro formando el monograma AH. Aunque se afirmaba que la pistola había sido ensamblada por Karl Walter, este detalle es bastante dudoso. A lo largo de su vida, Hitler mostró un gran interés por las armas, aunque no tanto por disparar con ellas, sino más bien por el poder simbólico que representaban. Se sabe que llevaba siempre una Walther PPK de 7.65 milímetros oculta en el bolsillo de sus pantalones y que mantenía un arma cargada cerca de él, ya fuera en su habitación, oficina o incluso en el baño. La Walther de oro hizo su primera aparición en 1950, cuando fue fotografiada para un catálogo de artículos que iban a ser subastados. Sin embargo, tras una investigación de la policía de Kansas, el arma fue retirada de la subasta y desapareció nuevamente. En 1966, la pistola resurgió en una subasta en Cleveland, donde fue adquirida rápidamente por Andrew Wright, quien la mantuvo en su poder durante más de 20 años. Finalmente, el arma fue vendida a un coleccionista privado por una suma récord, convirtiéndose en una de las pistolas de guerra más caras jamás subastadas. Hoy en día, se estima que su valor supera los $4 millones. Los tesoros ocultos del Tercer Reich, objetos personales de Hitler. Un globo terráqueo de escritorio que un soldado estadounidense tomó como recuerdo de la residencia de Adolf Hitler en 1945 fue subastado por $115.000, según informó una casa de subastas en San Francisco. John Barsamian, un veterano de 91 años, explicó que tomó el globo de la residencia Berghof, situada en Obersalzberg, Alemania, mientras servía en el ejército de Estados Unidos. Decidió vender el objeto este año debido a su edad avanzada. Robert Pritikin, un ex ejecutivo publicitario de 78 años y amigo de Barsamian, adquirió el globo por $100.000 y tuvo que abonar una tarifa adicional del 15% a la casa de subastas, lo que elevó el precio total a $115.000. Según Matthew Davis, asistente de Pritikin, la compra se trató de un objeto histórico relacionado con uno de los personajes más notorios de la historia. Es algo que Hitler realmente usó y estudió, destacó Davis. Peter Allmayer Beck, un experto en globos terráqueos de la Sociedad Internacional Coronelli, comentó que el globo terráqueo no tenía gran valor histórico por sí mismo, pero su conexión con Hitler fue lo que disparó su precio. Sin esa asociación, el precio habría sido mucho más bajo, señaló Allmayer Beck. Abril de 1945. Mientras las fuerzas soviéticas bombardean Berlín con furia imparable, desmoronando la ciudad bajo una lluvia de hierro y fuego, un desbordado Hitler lucha por organizar ejércitos inexistentes desde un búnker subterráneo, 8 metros bajo tierra, resguardado por un techo de concreto de 4 metros de grosor. Recientemente, un teléfono de baquelita de color rojo, utilizado por Hitler para emitir sus órdenes, un modelo Siemens con el águila de la esvástica en la parte posterior, fue subastado por 229.000 euros a un comprador anónimo. Al mismo tiempo, en Berlín, la muestra Hitler y los alemanes, la primera de su tipo desde el fin del régimen nazi, atrajo tal número de visitantes que los organizadores se vieron obligados a extenderla debido al éxito obtenido. Es innegable que los objetos de la era nazi despiertan un notable interés,
incluso entre quienes se encuentran ideológicamente distantes de ese periodo. El comercio de recuerdos relacionados con el nazismo se ha vuelto cada vez más popular y accesible, con precios que varían desde simples botones de uniforme que se pueden encontrar por €1 en línea hasta un Mercedes de Hitler que fue comprado por un millonario ruso por $6 millones. El coleccionista más experimentado de objetos nazis es un británico llamado Kevin Whitcroft, quien se enorgullece de haber dormido en la cama de Hitler, aunque aclara que el colchón fue reemplazado. Este exitoso empresario del sector de la construcción inició su colección con un casco de acero que su padre, veterano de la Segunda Guerra Mundial, trajo como recuerdo de la contienda. Hoy en día, la colección de Kevin Whitcroft ocupa varios almacenes donde guarda piezas de gran tamaño, como carros de combate, más de 50 bustos de Hitler, e incluso la puerta, las baldosas y la reja de la celda que el futuro Führer ocupó en la prisión de Landsberg después de su fallido golpe de Estado en Múnich en 1923. Fue en este encarcelamiento donde Hitler aprovechó para escribir Mein Kampf. Whitcroft recuerda: «Supe que iban a rehabilitar el edificio de la cárcel donde estuvo Hitler y no lo dudé. Fui a Múnich, esperé a que los obreros salieran a almorzar a una taberna cercana, los invité a una ronda de cerveza. Repetí la invitación unos cuantos días y, al final, regresé a casa con la puerta, la reja de la ventana y unas cuantas baldosas del suelo de la celda de Hitler. Uno de los trofeos hitlerianos más destacados en la colección de Whitcroft es un botellero oxidado que rescató en 1989 de las ruinas del Berghof, la residencia alpina de Hitler. Su acción estuvo cargada de riesgo, ya que en ese momento, en Alemania, estaba prohibido cualquier tipo de memorabilia nazi, lo que podría haberle valido una condena. Algo similar ocurrió con varios españoles, quienes se vieron en problemas por simplemente levantar el brazo para llamar un taxi. De hecho, en 1953, el gobierno bávaro dinamitó las ruinas del Berghof para evitar que se convirtieran en un santuario para los neonazis. El comercio de recuerdos nazis ha existido desde hace mucho tiempo. Basta con recorrer cualquier mercadillo europeo para encontrar cruces de hierro o dagas de las SS que se venden por solo unos pocos euros. En su mayoría, estos objetos son réplicas, lo que explica su bajo costo y abundancia. Sin embargo, en los últimos años, el mercado de objetos nazis ha experimentado un auge, con la aparición de artículos que parecen ser auténticos. Este fenómeno tiene una explicación clara. Los soldados aliados solían recoger trofeos de guerra durante su servicio. Muchos de ellos regresaron a casa con mochilas llenas de estos recuerdos. Ahora, después de más de medio siglo, esos objetos comienzan a salir a la luz, cuando los nietos de los veteranos, quienes sienten menos apego sentimental por estos recuerdos, los ponen a la venta en subastas, ya sea para deshacerse de los trastos de los abuelos o para obtener algo de dinero extra. Es curioso observar la diferencia de actitud entre los rusos y los estadounidenses como fuerzas de ocupación en la Alemania derrotada. Mientras los americanos, provenientes de un país con un alto nivel de vida y acceso a bienes de consumo, se sentían atraídos por los trofeos ceremoniales y los objetos de lujo que los nazis habían producido en gran cantidad, los rusos, en su mayoría campesinos analfabetos de aldeas empobrecidas, tendían a saquear objetos más simples y cotidianos, como relojes, zapatos, cámaras fotográficas y utensilios de cocina. Es famosa la imagen del sargento Melitón Cantaria clavando la bandera roja en lo alto de las ruinas del Reichstag, un edificio que simbolizaba para los rusos el corazón del régimen nazi. En la fotografía original, que era un posado, se podía ver a su compañero luciendo un reloj de pulsera en cada muñeca, lo que evidenciaba su rol como saqueador. Al darse cuenta de esto, se retocó la foto para que solo apareciera un reloj. La histórica bandera que se ve en esa imagen ahora se exhibe con reverencia en una vitrina del Museo Central de las Fuerzas Armadas de Rusia. Además, la cámara con la que el fotógrafo de guerra Yevgeny Kaldei tomó la foto, una Leica 3, fue subastada en 2014 en Hong Kong. La residencia alpina de Hitler se está convirtiendo en una fuente notable de memorabilia nazi, con objetos de gran interés para coleccionistas. Entre los recuerdos más curiosos se encuentran unas bragas de seda de Eva Braun, la amante y esposa de Hitler,
que fueron subastadas por 3.300 euros. Estas bragas, de color lila, con un lacito en la cintura y las iniciales bordadas de Eva, fueron parte de un lote de recuerdos adquiridos por un soldado estadounidense de la 101ª División Aerotransportada, que ocupó la residencia tras la caída del régimen nazi. Es probable que muchos de estos objetos provinieran de intercambios por alimentos, realizados por la empobrecida población local entre el abandono de la guarnición SS y la llegada de las fuerzas americanas. En el mismo tema de la ropa íntima de las figuras del Tercer Reich, destacan unos calzoncillos de seda que pertenecieron a Hermann Göring, el poderoso ministro del aire y cercano colaborador de Hitler. Con una impresionante medida de 114 centímetros de cintura, los calzoncillos sugieren que Göring había perdido algo de peso en los últimos meses de la guerra. Este artículo, al igual que otros objetos de la colección, fue adquirido por el Dr. John K. Latimer, un médico famoso que aprovechó su rol como médico de los jerarcas nazis para reunir trofeos durante los juicios de Nuremberg. La subasta, titulada Hitler y los jerarcas nazis, una visión del mal, fue organizada en un intento de apaciguar a las organizaciones judías que protestaban por el acto. Los calzoncillos de Göring alcanzaron la suma de 3.000 euros y fueron comprados por un comprador anónimo de Argentina, quien también pujaba por otros objetos, incluyendo una chaqueta de Hitler que se vendió por 275.000 euros. Otra pieza interesante de esta colección fue un dispositivo de cuero diseñado para esconder una pequeña pistola en el pantalón, aparentemente perteneciente al propio Hitler. Blondie, el perro fiel del Führer. Hitler era un gran amante de los animales, especialmente de los perros, y se le conocía por su trato cariñoso hacia ellos. Durante el Tercer Reich tuvo varios perros, siendo su favorito un pastor alemán llamado Blondie. Según varios de sus más cercanos colaboradores, el Führer quería más a este perro que a la propia Eva Braun. A lo largo de los años, se estima que tuvo al menos 10 perros diferentes, todos ellos considerados parte importante de su vida personal. Para entender cuándo Blondie y Hitler se conocieron, hay que retroceder a 1941. Ese año, Martin Bormann, quien era un fiel colaborador de Hitler gracias a su habilidad en contabilidad y su rol como director del Partido Nacional Socialista Obrero Alemán, le hizo un regalo que marcaría al líder nazi para siempre. El obsequio fue una perra de la raza pastor alemán que rápidamente conquistó su afecto. Sin pensarlo, Hitler decidió llamarla Blondie, un nombre que significaba rubita en una traducción aproximada. Desde el primer momento en que Hitler vio a su nuevo pastor alemán, estableció un vínculo profundo con él, algo que no era común en su relación con los animales. En general, el dictador tenía preferencias algo peculiares por los animales. Consideraba a los caballos como torpes, no le gustaban los perros bulldog ni boxer, y evitaba acercarse a criaturas como tortugas, pollos o gamos. Su aversión por los gatos era bien conocida, y generalmente prefería perros grandes, lo que contrastaba con los pequeños perros que había tenido antes. Su verdadera fascinación por los pastores alemanes comenzó en 1921, cuando recibió uno como regalo. Según diversos documentos de la época, Hitler vivió una vida relativamente tranquila en los años siguientes de la guerra, acompañado de su perro Blondie. A pesar de la intensa lucha en el frente oriental durante la Operación Barbarroja y los combates de sus tropas en África contra los británicos, el Führer siempre encontraba tiempo para relajarse en su residencia de Berghof en los Alpes bávaros, disfrutando de té y pasando tiempo con sus allegados o jugando con su perro. Su casa, situada en un hermoso risco, era un lugar de placer tanto para él como para Eva Braun, a quien conoció en 1929. Durante esos días, Hitler solía compartir largos desayunos con Eva Braun, donde se servían manjares como pan, té, cacao, café, zumo de naranja, bizcochos y mantequilla, un lujo durante la guerra debido a su escasez. Aunque en la actualidad podría no parecer mucho, era un festín exclusivo para los altos funcionarios del régimen nazi. Las comidas también eran una ocasión especial, donde los que soportaban las constantes críticas del líder podían disfrutar de algunas de las mejores carnes disponibles en la región. Hitler era conocido por su meticulosidad extrema durante las comidas.
se irritaba por cualquier pequeño error, como una servilleta mal colocada o un cubierto fuera de lugar. Su obsesión con la preparación de los alimentos era igualmente notable y no dudaba en causar problemas a sus invitados si algo no cumplía con sus estrictos requisitos. Por ejemplo, exigía que la sopa se sirviera extremadamente caliente, al punto que, en una ocasión, la princesa heredera de Italia, María José, se quemó la lengua al probarla. Además, Hitler insistía en que los invitados terminaran todo lo que tenían en su plato, y los sirvientes no podían retirar los cubiertos hasta que estuvieran completamente vacíos. Sin embargo, este comportamiento tan perfeccionista y su actitud dura se desvanecían cuando estaba con sus dos seres más queridos, Eva Braun y su perro Blondie. Aquellos que conocían al líder nazi afirmaban que sentía una profunda debilidad por su perra, mostrando un cariño y una dedicación que superaban incluso sus relaciones humanas. Hitler pasaba largos momentos jugando o paseando con Blondie en una pista de obstáculos que él mismo había creado para ella. Esta cercanía con su perro, sin embargo, no parecía ser del agrado de Eva Braun, quien, en un intento por llamar su atención o tal vez por celos, adquirió dos perros propios. A pesar de la intensificación de la ofensiva aliada y la proximidad de las fuerzas soviéticas, la relación entre Hitler y su fiel perra Blondie no sufrió alteraciones. La única diferencia fue que, en lugar de pasar tiempo junto a ella en Berghof, su residencia en los Alpes bávaros, el Führer se encontraba refugiado en el búnker de la Cancillería, donde buscaba protección de los intensos bombardeos. Este búnker, que se hizo célebre durante la batalla de Berlín, fue el último refugio de Hitler. A pesar de estar resguardado en el búnker por miedo a los ataques soviéticos, Hitler aprovechaba las breves pausas en los combates para dar pequeños paseos con Blondie alrededor del edificio. Para él, estos momentos representaban la calma en medio del caos. Mientras tanto, fuera de su escondite, las tropas alemanas luchaban ferozmente en las calles para intentar frenar el avance de los tanques soviéticos hacia el corazón de Berlín. El 29 de abril de 1945, la situación en Berlín había cambiado drásticamente, pasando de una cierta euforia a una desesperación total. Las fuerzas soviéticas estaban a las puertas del búnker de Hitler, y las tropas alemanas ya no eran suficientes para detener el avance de los blindados T-34. La infantería soviética avanzaba imparable por las calles de la ciudad, utilizando su superioridad numérica y armamento pesado, como los fusiles Mosin Nagant y las ametralladoras PPSH-41. La ciudad, destrozada por los bombardeos, se encontraba al borde de la caída. En contraste, dentro del búnker, la situación de Hitler y su círculo cercano era desesperada. El Führer había decidido que su única salida era el suicidio para evitar caer en manos de los soviéticos. Conociendo las atrocidades cometidas por sus tropas en el frente oriental, temía que la captura fuera aún peor que la muerte. Su plan inicial era acabar con todo con una pastilla de cianuro, pero las dudas lo invadieron. Hitler sospechaba que sus médicos pudieran haber alterado las cápsulas, temiendo que en lugar de matarlo, lo sumieran en un coma temporal, lo que lo dejaría a merced de los enemigos. El líder nazi, desconfiado, ordenó que el cirujano del búnker probara el veneno en Blondie, su querida perra, antes de arriesgarse a ingerirlo él mismo. A pesar de dar su consentimiento, la sospecha persistió. Como resultado, el cirujano fue reemplazado por el profesor Hasse, quien administró el veneno a Blondie, causando su muerte. A pesar del cariño que Hitler sentía por su mascota, el sacrificio fue necesario para asegurar la fiabilidad del veneno. Después de la muerte de Blondie, Hitler ordenó que uno de sus guardias matara a los cachorros de la perra. Con un disparo certero, el guardia puso fin a todo. Un día después, Hitler y Eva Braun se suicidaron. El destino de sus cuerpos sigue siendo incierto, aunque la teoría más extendida sostiene que fueron incinerados en un cráter causado por una bomba. Algunos informes indican que las cenizas de Hitler, Eva Braun, Blondie y los cachorros fueron enterradas en una fosa común, mezcladas por las SS para ocultar sus restos de manera definitiva. Berghof, el refugio del Führer y el legado oscuro del Tercer Reich. En mayo de 1945, las fuerzas aliadas llegaron al búnker de la Cancillería de Berlín, donde se suponía que se encontraba Adolf Hitler.
Sin embargo, no encontraron rastro alguno de su presencia, lo que desató una nueva búsqueda para capturarlo. La siguiente parada fue Berghof, la residencia veraniega de Hitler en Obersalzberg, Baviera. Este lugar, que en su momento fue el refugio personal del Führer, sigue siendo un tema complejo hoy en día. Obersalzberg es una pequeña localidad ubicada en el sureste de Baviera, cerca de la frontera con Austria, en la región de los Alpes bávaros. Este lugar ganó notoriedad por ser un refugio habitual para varios jerarcas del régimen nazi, incluido Adolf Hitler, quien construyó allí su segunda residencia, el Berghof. En 1928, Hitler alquiló una casa en la zona, la cual más tarde compró gracias a los beneficios obtenidos de su libro Mein Kampf. 5 años después, Martin Bormann, deseoso de ganarse el favor de Hitler, aprovechó su afecto por la región y se propuso un ambicioso proyecto: construir un edificio de estudio en la cima de la montaña Kelstein. Bormann, decidido a cumplir su promesa, fijó como fecha límite el 20 de abril de 1939, el cumpleaños de Hitler, para la finalización del edificio. Lo que parecía una promesa casi imposible de cumplir pronto se convirtió en un desafío monumental. El arquitecto principal, Roderick Fick, se enfrentó a varios obstáculos. El primero de ellos fue la construcción de una carretera de 6 kilómetros que debía atravesar una pared de roca casi vertical, en algunas partes extremadamente inestable. A pesar de los problemas, el proyecto fue aprobado y los trabajos comenzaron en la primavera de 1937. La idea de completar el edificio en el tiempo estipulado parecía inalcanzable, pero la presión de Bormann, su carácter implacable y las interminables jornadas laborales de 24 horas, incluso bajo la luz de focos, permitieron que la construcción se terminara a tiempo. Numerosas fotografías y películas muestran a Hitler, su amante Eva Braun y otros miembros del régimen disfrutando de su tiempo en esta residencia, que ofrecía vistas espectaculares de los Alpes. El 25 de abril de 1944, solo 5 días antes de su muerte, un ataque aéreo de bombarderos británicos del 617 Escuadrón, conocidos como Dambusters, destruyó el Berghof en un intento de evitar que Hitler utilizara la propiedad como refugio. En realidad, Hitler ya no utilizaba la casa desde el verano de 1944. En 1951, lo que quedaba de la propiedad fue demolido. Hoy en día, las ruinas que sobreviven de la antigua casa son un recordatorio escalofriante de las decisiones tomadas en ese lugar, decisiones que llevaron a la muerte de millones de personas. Obersalzberg, ahora conocido por sus hermosos paisajes en los Alpes bávaros, sigue marcado por su vínculo con el pasado oscuro del Tercer Reich. Las ruinas de Berghof sirven como un símbolo del horror de esa época, y es crucial que se mantengan como un recordatorio para que la historia no se repita. El terreno fue rápidamente invadido por la vegetación, cubriendo la antigua residencia de Hitler. No fue hasta 1999 que las autoridades alemanas decidieron construir un museo cercano para recordar las atrocidades del régimen nazi y evitar que el lugar se convirtiera en un santuario para los neonazis. El Dokumentation Obersalzberg, como se conoce oficialmente, ha funcionado para frenar el culto a la figura de Hitler entre las generaciones más jóvenes. Sin embargo, en los últimos años, ha habido un incremento en las expediciones clandestinas hacia las ruinas de Berghof, no solo por neonazis alemanes, sino también por visitantes de países de Europa del Este, como Hungría y la República Checa, donde la ultraderecha está ganando terreno. En respuesta a este creciente problema, se ha planteado ampliar el museo para erradicar la presencia de grupos neonazis en la zona. La obra de expansión está valorada en 21 millones de euros, aunque el destino final de las ruinas sigue siendo incierto. Algunos proponen dejar las ruinas tal como están, mientras que otros sugieren convertirlas en una atracción turística más controlada. Sin embargo, los planes se han retrasado debido al hallazgo de una bomba sin detonar durante las excavaciones. El objetivo es tener la remodelación lista para 2020, para que el lugar no siga siendo un refugio para quienes intentan rendir culto a la ideología nazi. Es nuestro deber recordar lo sucedido, afirma Matthias Irlinger, miembro del museo. La Mercedes de Hitler, la historia oculta de un ícono nazi.
En abril de 1945, la Mercedes 770 Pilevo 150, el coche especialmente blindado utilizado por varios líderes nazis, incluido Adolf Hitler, estaba estacionada en la localidad alpina de Obersalzberg, en Baviera, mientras su dueño se encontraba en su último refugio en el búnker de Berlín. Unidades de la SS transportaron el vehículo sobre plataforma hasta Laufen, cerca de Salzburgo, donde soldados de la 20ª División Blindada estadounidense lo descubrieron tras un breve enfrentamiento con las últimas resistencias alemanas. A pesar de los impactos de bala en la coraza trasera, tablero y parabrisas, y con un motor dañado pero funcional, el automóvil pronto se convirtió en transporte privilegiado para altos mandos estadounidenses. Repintado en verde militar y decorado con estrellas blancas en sus laterales, el Mercedes comenzó su nueva vida bajo identidad equivocada. Un trabajador holandés lo había identificado incorrectamente como propiedad de Hermann Göring. En agosto de 1945, el vehículo cruzó el Atlántico para protagonizar campañas de bonos de guerra en suelo americano, manteniendo su errónea atribución. 11 años después, en octubre de 1956, el coleccionista canadiense H. J. O'Connell lo adquirió por $2.725 en una subasta de excedentes militares. Curiosamente, en esa misma venta se subastó otro Mercedes de la época nazi, el auténtico automóvil de Göring apodado Blue Goose, capturado también en Obersalzberg por la 101ª División Aerotransportada. Durante su restauración en Toronto, se cometió un error histórico al añadir una luz central en el parachoques, elemento ausente en el diseño original. En 1970, el vehículo encontró hogar permanente en el Museo Canadiense de la Guerra en Ottawa, cedido a cambio de ventajas fiscales y exhibido como el automóvil personal de Göring. La verdad solo emergería en los años 80, cuando Ludwig Kocher, bibliotecario de origen alemán del museo, emprendió una minuciosa investigación. Siguiendo el rastro del número de serie en los archivos de Daimler-Benz, Kocher reveló la auténtica procedencia del vehículo. Había sido entregado directamente a la Cancillería del Reich el 8 de julio de 1940 para uso exclusivo de Hitler. Esta revelación en 1982 no solo corrigió décadas de atribución errónea, sino que transformó la percepción del artefacto, elevando tanto su valor histórico como la controversia en torno a su exhibición. Mientras tanto, el verdadero automóvil de Göring, el Blue Goose, seguía su propio camino en la historia. Las residencias secretas de Heinrich Himmler, el refugio del Reichsführer. En las etapas finales de la Segunda Guerra Mundial, específicamente el 4 de mayo de 1945, un evento significativo tuvo lugar en el sur de Baviera. El 7º Regimiento de Infantería, parte de la 3ª División de Infantería estadounidense liderada por el mayor general Iron Micho Daniels, logró tomar control de una localidad estratégica en los Alpes bávaros. Esta operación ocurrió apenas 48 horas después de que las mismas tropas hubieran presenciado las atrocidades del campo de concentración de Dachau. Ahora su misión se centraba en capturar una población que había servido como refugio para la alta jerarquía nazi durante años, mientras el foco principal de atención era la residencia más conocida de Hitler, el Berghof, y su icónica fortaleza montañosa conocida como el Nido del Águila. Diversas unidades recibieron instrucciones para inspeccionar numerosas propiedades en el área y sus alrededores. Entre estas se encontraban instalaciones militares, residencias oficiales y la pequeña Cancillería del Reich, donde los ministros trabajaban durante las estancias de Hitler en la región. Una propiedad particularmente notable que cayó bajo control estadounidense fue la residencia de Heinrich Himmler, Reichsführer de las SS, situada en el Chalet Schau junto al lago Kernig. Esta constituyó una de 2 propiedades de Himmler en Baviera que fueron capturadas por fuerzas estadounidenses en los días finales del conflicto. La otra residencia, ubicada en las cercanías de Múnich, había sido el hogar familiar principal de Himmler hasta su separación de su esposa Margareta en 1940. Posteriormente, en 1941, Himmler había iniciado una relación con Hedwig Post, quien había trabajado como su secretaria. Tras la ruptura matrimonial, se estableció una curiosa separación doméstica en la vida de Himmler.
Su esposa legítima y su hija permanecieron habitando la propiedad familiar en Thann, en las proximidades sureñas de Múnich. Mientras tanto, su compañera sentimental extramatrimonial y los dos descendientes nacidos de esta relación encontraron refugio en lo que se conocía como el Chalet Cinco-León, ubicado en la localidad de Schau. Esta segunda residencia cumplía un propósito estratégico para Himmler, sirviendo como punto de operaciones durante sus visitas al Führer cuando éste se encontraba en su imponente residencia de Alburg. Esta propiedad estaba situada a escasa distancia montaña arriba, dentro del exclusivo y altamente fortificado complejo reservado para la cúpula nazi. Un aspecto revelador de las dinámicas de poder internas del régimen se manifestaba en las maquinaciones de Martin Bormann, quien como secretario personal de Hitler orquestó deliberadamente obstáculos para limitar la influencia de Himmler. La ausencia de una residencia privada para el Reichsführer en Alburg, fruto de estas maniobras, eventualmente forzó a Himmler a adquirir el chalet en Schau. Previamente, se había visto obligado a alojarse en residencias pertenecientes a otros jerarcas nazis, una situación que presentaba inconvenientes considerables y comprometía potencialmente su seguridad. Durante los días finales del conflicto, Himmler se encontraba en la región septentrional alemana, específicamente en el cuartel general del gran almirante Karl Dönitz, designado sucesor de Hitler. Entretanto, Post había evacuado Schneidland, buscando refugio en territorio austríaco antes del avance de las fuerzas estadounidenses. Los primeros contingentes estadounidenses arribaron con extrema precaución, accediendo por la entrada principal en vehículos Jeep, anticipando posibles trampas explosivas o emboscadas. Tras forzar el acceso, procedieron metódicamente a inspeccionar cada estancia, confirmando la ausencia de ocupantes pero descubriendo un extenso inventario de posesiones personales, uniformes, condecoraciones, armamento y diversos objetos de significativo interés histórico. Especialistas en inteligencia realizaron posteriormente un registro exhaustivo en busca de material valioso. Los efectos personales de Himmler fueron rápidamente apropiados como souvenirs por soldados estadounidenses, reapareciendo ocasionalmente en subastas norteamericanas durante los últimos 15 años. Un ejemplo notable es un arma de caza que presuntamente pertenecía a Hedwig Post, recibida como obsequio del propio Himmler y que fue subastada recientemente en Estados Unidos. La inspección del área de garajes reveló un hallazgo extraordinario. Un imponente sedán Mercedes-Benz 770K, modelo especial reservado para la élite nazi, que había sido asignado a Himmler desde la Cancillería del Reich en Berlín para su uso exclusivo durante sus estancias en Beusgarden. Tanto las fuerzas estadounidenses como las francesas, cuya segunda división acorazada fue pionera en ascender hasta Alburg, capturaron varios vehículos pertenecientes a Hitler, que actualmente se conservan en colecciones públicas y privadas internacionales. Este lujoso automóvil facilitaba los desplazamientos de Himmler entre el chalet Cinco-León y el Behof, situado a 7 kilómetros montaña arriba, o hacia el aeropuerto de Einring, donde abordaba su avión personal Focke-Wulf 200 Cóndor. El vehículo formaba parte de una exclusiva serie de 10 sedanes tipo 2770K del modelo W 150, fabricados por Mercedes-Benz específicamente para líderes nazis y entregados a la Cancillería del Reich en 1943. A diferencia de los vehículos de desfile, esta limusina estaba concebida para garantizar seguridad durante desplazamientos oficiales, incorporando techo rígido, a diferencia de los automóviles de Hitler, y medidas de protección equivalentes a las limusinas del Führer. Es pertinente recordar que Reinhard Heydrich, lugarteniente de Himmler, había sido mortalmente herido por una granada mientras viajaba en una limusina descubierta en Praga, incidente que motivó un considerable refuerzo en los protocolos de seguridad para la cúpula nazi. Himmler, consciente de su posición como uno de los hombres más poderosos y simultáneamente más detestados de Alemania, consideraba su protección personal un asunto prioritario. El vehículo incorporaba un blindaje capaz de resistir disparos de armas ligeras, cristales antibalas de excepcional grosor y un suelo reforzado diseñado para desviar explosiones de minas. Disponía de focos instalados junto a las puertas frontales,
y un sofisticado sistema de cierre centralizado activable desde el interior, previniendo aperturas exteriores no autorizadas ante posibles atentados. Para operaciones invernales, contaba con conductos especiales que proyectaban aire caliente sobre el parabrisas exterior, evitando empañamientos, alcanzando un peso total de 4,5 toneladas. A pesar de su extraordinario peso, el vehículo estaba equipado con un potente motor de 8 cilindros en línea que generaba 230 caballos de fuerza, permitiéndole alcanzar velocidades de hasta 140 km por hora, 87 millas por hora. Sin embargo, mantener tales velocidades ejercía considerable tensión sobre los neumáticos, por lo que habitualmente los conductores mantenían una velocidad moderada de aproximadamente 80 km por hora, 50 millas por hora. Esta majestuosa limusina de 4 puertas y 6 plazas portaba oficialmente una matrícula vinculada al regimiento policial berlinés. No obstante, durante los desplazamientos de Himmler, su equipo de seguridad acostumbraba a sustituirla por una distintiva placa personalizada con la inscripción SS1, eliminando cualquier ambigüedad sobre la identidad del pasajero. Los traslados de Himmler siempre contaban con un elaborado dispositivo de seguridad adaptado al contexto específico del viaje. Uno o varios vehículos de escolta, ocupados por guardaespaldas y agentes policiales fuertemente armados, acompañaban permanentemente a la limusina principal, con la misión exclusiva de garantizar la integridad física del Reichsführer. El destino inmediato del Mercedes, tras su captura el 4 de mayo de 1945, permanece envuelto en cierta incertidumbre, especialmente considerando que no fue trasladado a territorio estadounidense como ocurrió con otros vehículos similares. Una hipótesis plausible sugiere que fue incorporado a la flota de vehículos oficiales del ejército estadounidense, destinado al transporte de oficiales de alto rango, siguiendo una práctica común con numerosos automóviles confiscados a la jerarquía nazi. En la actualidad, este extraordinario Mercedes 770K se exhibe en el Museo Allo y Technik de Sinsheim, Alemania, compartiendo espacio con 2 de los imponentes automóviles ceremoniales de Hitler. Representa simultáneamente un fascinante vestigio del régimen de Himmler y un ejemplar excepcionalmente valioso y escaso dentro del patrimonio automovilístico mundial. La fortuna oculta de Hitler, el imperio secreto del Führer. ¿Es de su conocimiento que Adolf Hitler llegó a poseer una de las mayores fortunas de Europa? La trayectoria de esta acumulación de riqueza constituye un capítulo frecuentemente marginado en las narrativas sobre la Segunda Guerra Mundial, al igual que el destino final de estos vastos recursos. El futuro dictador no heredó privilegios económicos. Nació en un entorno familiar de posición intermedia. Su progenitor, funcionario de aduanas del Imperio Austrohúngaro, proporcionaba a la familia una estabilidad económica modesta pero digna, característica de la clase media-baja. Los ahorros acumulados por su padre durante 3 décadas de servicio público y que constituyeron su herencia tras el fallecimiento de sus padres, fueron dilapidados en Viena mientras Hitler perseguía aspiraciones artísticas. Esta situación desembocó en una etapa de extrema precariedad económica, durante la cual se vio obligado a residir en albergues para indigentes mientras subsistía realizando labores de construcción o comercializando sus acuarelas y tarjetas postales entre turistas. Su situación financiera no mejoró significativamente durante su servicio militar en la Primera Guerra Mundial, donde percibía el modesto salario correspondiente a su rango de cabo, cuando en 1919 estableció contacto con el Partido de los Trabajadores Alemanes, enviado como informante por el Reichswehr, continuaba en situación de estrechez económica. Sin embargo, tras incorporarse oficialmente a la formación política y emerger como su principal orador, Hitler comenzó paulatinamente a incrementar tanto su poder adquisitivo como su estatus social. En poco tiempo, la situación financiera de Hitler experimentó una notable mejora, evidenciada por la adquisición de un distinguido automóvil Mercedes y un modesto domicilio en la ciudad de Múnich. El punto de inflexión en su trayectoria económica se produjo con la publicación de su obra Mein Kampf en 1925, tras concluir su periodo de reclusión en la prisión de Landsberg, donde cumplió sentencia por el malogrado Putsch de la cervecería, una intentona revolucionaria en Múnich.
La precariedad económica que afrontaba, agravada por la desorganización del partido nazi tras el fracasado golpe, motivó este proyecto literario que combinaba autobiografía y doctrina política, concebido también como instrumento para captar nuevos adeptos a su movimiento, que ahora aspiraba a conquistar el poder mediante procedimientos electorales en lugar de métodos violentos. El deterioro progresivo de la economía alemana durante el periodo comprendido entre finales de los años 20 y principios de los 30 propició un notable incremento en la difusión del volumen, coincidiendo con la creciente aceptación del ideario nazi. La designación de Hitler como canciller en enero de 1933 elevó Mein Kampf prácticamente al estatus de publicación estatal. Entre 1925 y 1933, los derechos de autor generaron a Hitler ingresos por valor de 1,2 millones de Reichsmarks, equivalentes aproximadamente a 5,6 millones de dólares actuales. Paralelamente, Hitler demostró notable habilidad para eludir sus obligaciones fiscales, evitando el pago de impuestos correspondientes a la comercialización de 240.000 ejemplares durante este periodo. Poco después de su ascenso al poder, la administración tributaria le presentó una liquidación por valor de 405.500 Reichsmarks, cifra equiparable a 1.600.000 dólares contemporáneos. Resuelto a evadir dicho pago, pronto se activaron mecanismos desde la Cancillería para declarar al Führer exento de tributación, medida que se materializó en 1934. Las ventas de Mein Kampf continuaron prosperando, alcanzando la cifra de 5,2 millones de ejemplares distribuidos en 11 idiomas, incluido el inglés, al iniciarse el conflicto bélico en 1939. Se estima que durante el conflicto bélico mundial, únicamente en territorio alemán, la distribución de Mein Kampf superó los 10 millones de ejemplares, tanto comercializados como entregados gratuitamente, generando para su autor ingresos millonarios por concepto de derechos. Con estos recursos, Hitler financió la construcción de su residencia bávara, el Berghof, y adquirió una suntuosa vivienda en Múnich. Adicionalmente, Hitler percibía una doble remuneración gubernamental, inicialmente como canciller desde 1933 y tras el fallecimiento del presidente Paul von Hindenburg en 1934, asumió también el emolumento presidencial al fusionar ambos cargos bajo la denominación de Führer. Una significativa porción de su patrimonio provenía de aportaciones realizadas por simpatizantes. El industrial automovilístico norteamericano Henry Ford figuró entre sus primeros admiradores y benefactores. Los magnates armamentísticos y siderúrgicos Gustav Krupp y Fritz Thyssen contribuyeron al partido nazi con más de 5 millones de Reichsmarks durante la guerra, equivalentes a 37.200.000 dólares actuales, beneficiando parcialmente al propio Hitler. Estas donaciones fueron gestionadas por Martin Bormann para desarrollar infraestructuras recreativas para Hitler, destacando especialmente el Nido del Águila, emplazado sobre el Berghof. Investigaciones históricas han determinado que entre 1933 y 1945, Hitler acumuló aproximadamente 700 millones de Reichsmarks procedentes de estos patrocinadores corporativos, cifra equivalente a 5.200 millones de dólares contemporáneos, posicionándolo entre las mayores fortunas mundiales de su época. Complementariamente, Hitler percibía regalías por cada sello postal con su efigie comercializado en la Alemania nazi, generando ingresos millonarios adicionales que eran canalizados hacia diversas cuentas bancarias o invertidos en arte y bienes inmuebles bajo la supervisión de Max Arman, antiguo camarada militar de Hitler durante la Primera Guerra Mundial. ¿Qué destino tuvo esta inmensa fortuna tras el suicidio de Hitler el 30 de abril de 1945 en su refugio berlinés? Previamente a su fallecimiento, Hitler dictó sus disposiciones testamentarias a su secretaria Traudl Junge, distribuyéndose copias del documento fuera del búnker mediante mensajero militar. Martin Bormann fue designado albacea testamentario. Su colección artística, mayoritariamente adquirida ilícitamente durante las ocupaciones alemanas, fue legada a una galería artística proyectada en Linz, Austria, el denominado Museo del Führer, que jamás se materializó.
Diversos objetos con valor sentimental fueron heredados por familiares y personal doméstico, incluyendo su ama de llaves. Respecto a sus propiedades inmobiliarias, la mayoría habían sido ya capturadas por fuerzas aliadas, como su residencia muniquesa, o destruidas durante bombardeos, como el Berghof. La totalidad de su patrimonio económico y material fue legado al partido nazi o, en su defecto, al Estado alemán. No obstante, la entidad estatal alemana se disolvió en 1945, fragmentándose en 4 zonas ocupadas por británicos, estadounidenses, franceses y soviéticos. Tras la caída del régimen, los bienes identificables de Hitler fueron confiscados por las respectivas autoridades aliadas ocupantes. Sin embargo, la consolidación de las zonas británica, estadounidense y francesa en mayo de 1949, constituyendo la República Federal Alemana, supuso teóricamente la transferencia del control de estos activos al emergente gobierno alemán, cumpliendo paradójicamente con las disposiciones testamentarias del dictador. Específicamente, la administración bávara asumió esta responsabilidad patrimonial, dado que Hitler mantenía su residencia legal en Baviera al momento de su fallecimiento, aunque su deceso ocurriera en instalaciones estatales berlinesas. El caso particular de Mein Kampf presenta singularidades notables. La obra continuó generando ingresos tras la muerte de su autor, beneficiando económicamente al gobierno bávaro como titular de los derechos editoriales. No obstante, dicha administración vetó sistemáticamente su publicación en territorio alemán. Respecto a los derechos internacionales, cuando Hitler declaró hostilidades contra Estados Unidos en 1941, las autoridades norteamericanas intervinieron las regalías mediante la Ley de Comercio con el Enemigo. Para 1945, estos fondos alcanzaron $255.000, posteriormente canalizados hacia entidades asistenciales para refugiados de guerra. Ese mismo año, la editorial Houghton Mifflin adquirió los derechos norteamericanos de Mein Kampf a la Oficina de Propiedad Extranjera estadounidense por $37.000. Tras 2 décadas de comercialización, los rendimientos acumulados ascendieron a $700.000, finalmente donados a organizaciones benéficas tras manifestaciones públicas de protesta. En territorio británico, la publicación estuvo prohibida entre 1945 y 1969. Tras este periodo, diversos editores intentaron infructuosamente donar los ingresos generados a instituciones caritativas, enfrentándose al rechazo generalizado. Ciertos rendimientos internacionales fueron transferidos a Baviera, que los distribuyó discretamente entre organizaciones filantrópicas. Sin embargo, en 2016, la obra ingresó en el dominio público, siendo inmediatamente reimpresa en Alemania y recuperando su estatus de superventas. Los ejemplares disponibles en Amazon Alemania se agotaron en cuestión de horas. Para 2017, la nueva edición había superado los 85.000 ejemplares vendidos en territorio germano. El extenso patrimonio hitleriano quedó definitivamente bajo administración del Estado bávaro, disipándose como entidad financiera independiente. Consecuentemente, no existe en la actualidad ningún fondo significativo depositado en entidades bancarias susceptible de reclamación por posibles familiares del dictador u otros interesados. Aquella inmensa fortuna se ha desvanecido completamente en las arcas estatales. Las casas perdidas del Reich, el destino de las residencias de los nazis. El Führerbunker, el búnker subterráneo donde Adolf Hitler pasó sus últimos días, tuvo un destino marcado por la destrucción, el olvido y el temor a convertirse en un lugar de culto neonazi. Construido en los años finales de la Segunda Guerra Mundial como parte del complejo subterráneo de la Cancillería del Reich en Berlín, el búnker fue el escenario del colapso final del Tercer Reich. Tras la caída de Berlín, el búnker fue tomado por el Ejército Rojo. Los soviéticos inspeccionaron la estructura y llevaron a cabo una investigación sobre los restos de Hitler, los cuales fueron trasladados a Moscú. Aunque el búnker quedó parcialmente intacto, la zona fue bombardeada y saqueada. Durante la Guerra Fría, cuando Berlín quedó dividida, el área quedó bajo el control de la República Democrática Alemana. El gobierno comunista temía que el Führerbunker se convirtiera en un sitio de peregrinación para simpatizantes del nazismo, por lo que en 1947
se intentó destruirlo con explosivos. Sin embargo, sus gruesas paredes resistieron en gran parte. En las décadas siguientes la zona fue urbanizada y en los años 80, con la construcción de edificios residenciales en el Berlín Oriental, los restos del búnker fueron nuevamente cubiertos. Tras la reunificación alemana en 1990, el gobierno decidió no reconstruirlo ni preservarlo, sino sellarlo por completo. Hoy, el sitio donde una vez estuvo el Führerbunker es un estacionamiento rodeado de edificios de apartamentos. Solo una discreta placa informativa colocada en 2006 indica que allí existió el refugio donde el régimen nazi encontró su fin, evitando cualquier glorificación del lugar y dejándolo en el olvido de la historia moderna. Karin Hall, la majestuosa residencia de Hermann Göring, fue uno de los símbolos más ostentosos del poder nazi. Ubicada en el bosque de Schorfheide, al norte de Berlín, esta imponente mansión fue construida en honor a la primera esposa de Göring, Karin, y se convirtió en un palacio de caza y un museo privado donde el Reichsmarschall acumuló una vasta colección de arte saqueado. Con el paso de los años, Karin Hall creció hasta convertirse en una de las residencias más lujosas del Tercer Reich, con vastos jardines, salones opulentos y un búnker subterráneo para proteger sus valiosas posesiones. Sin embargo, en 1945, cuando la derrota de Alemania era inminente y el Ejército Rojo avanzaba hacia Berlín, Göring decidió destruir su propia residencia para evitar que cayera en manos soviéticas. En abril de ese año, ordenó a una unidad de la Luftwaffe colocar explosivos en Karin Hall y hacerla estallar antes de retirarse hacia Baviera. La mansión quedó reducida a ruinas y su valiosa colección de arte fue transportada a varios escondites, aunque muchas de las piezas desaparecieron o fueron recuperadas por los aliados. Tras la guerra, los restos de Karin Hall fueron saqueados por soldados soviéticos y locales en busca de objetos de valor. En la década de 1950, el gobierno de Alemania Oriental terminó de desmantelar las ruinas, y con el tiempo la naturaleza reclamó el terreno. En la actualidad, solo quedan fragmentos de los cimientos y algunos restos dispersos entre los árboles, sin ningún monumento que recuerde su pasado. La residencia Borgensee, el refugio olvidado de la propaganda nazi. En las proximidades de Berlín, aproximadamente a 15 kilómetros al norte de la capital alemana, se encuentra un testimonio arquitectónico poco conocido del Tercer Reich. La villa Borgensee, ubicada junto a un tranquilo lago cerca de Wandlitz, representa una curiosa anomalía histórica al haber sobrevivido relativamente intacta hasta nuestros días. Esta propiedad fue un obsequio especial para Joseph Goebbels con motivo de su 39º aniversario, comisionada personalmente por Hitler. Los fondos para su construcción, que ascendieron a 2,3 millones de Reichsmarks, provinieron del ayuntamiento berlinés y los estudios cinematográficos UFA. Iniciada en 1936 y finalizada en 1939, la mansión se convirtió en un espacio de descanso para Goebbels, su esposa Magda y sus 6 hijos. Con una impresionante extensión de 17 hectáreas, el complejo incluía no solo la residencia principal de 70 habitaciones, sino también estructuras auxiliares como instalaciones para el personal de seguridad del Reich, RSD, y espacios para vehículos, incluido un garaje especial para el lujoso Mercedes 540 Cata del ministro de Propaganda. La villa cumplía múltiples funciones. Servía como retiro familiar, pero también como centro neurálgico para encuentros políticos y eventos sociales del régimen nazi. Hitler mismo visitó la propiedad en diversas ocasiones. Apasionado del cine, Goebbels mandó construir una sala de proyección privada dentro de la mansión, además de espaciosos salones para recepciones. El inmueble también fue escenario de la vida personal más controvertida de Goebbels, quien aprovechaba su influencia sobre la industria cinematográfica alemana para mantener numerosas relaciones extramaritales. Paralelamente, utilizaba este retiro para componer algunos de sus más infames discursos propagandísticos que marcarían la comunicación del régimen nazi. El destino incierto de Borgensee, un legado histórico problemático. Cuando la amenaza aérea sobre Berlín se intensificó durante la Segunda Guerra Mundial, se construyeron instalaciones defensivas subterráneas cerca de la residencia Borgensee
para proteger a la familia Goebbels y sus colaboradores. Aunque las fuerzas soviéticas intentaron demoler estas estructuras tras la victoria aliada, numerosos túneles y pasadizos subterráneos han sobrevivido hasta la actualidad. Lo más sorprendente de esta propiedad es la preservación de sus interiores. A diferencia de otras residencias de jerarcas nazis que fueron completamente modificadas o destruidas, Borgensee conserva elementos originales como sanitarios y luminarias de la época. Esta peculiar conservación se debe a su ubicación dentro del territorio de la República Democrática Alemana, donde las autoridades comunistas mantuvieron la estructura prácticamente sin alteraciones, transformándola en un centro educativo y de adoctrinamiento juvenil socialista. Tras la reunificación alemana, el edificio encontró nuevos usos institucionales. Las fuerzas policiales berlinesas utilizaron las instalaciones para conferencias y capacitaciones, y posteriormente funcionó como centro juvenil. Sin embargo, en años recientes la propiedad ha quedado en desuso, sufriendo el deterioro natural por exposición a los elementos y algunos actos vandálicos, aunque su estructura fundamental permanece estable. Esta situación ha generado un dilema sobre su futuro. Mientras algunos proponen su recuperación como sitio histórico o museo que documente los horrores del nazismo, otros argumentan que debería seguir el destino de la mayoría de edificaciones asociadas al Tercer Reich, la demolición. Entre las propuestas existentes figura la de transformar parcialmente el complejo en un espacio museístico, aunque no se ha alcanzado consenso sobre esta iniciativa. Para quienes especulan sobre el valor comercial de esta propiedad histórica controvertida, las estimaciones sitúan su precio alrededor de $20 millones, aunque su venta plantearía complejas cuestiones éticas y legales sobre la gestión del patrimonio vinculado al régimen nazi. ¿Qué llevaba Himmler consigo en mayo de 1945? En las postrimerías del Tercer Reich, cuando el colapso era inminente, el alto mando nazi comenzó a preparar su escape. Entre ellos, Heinrich Himmler parece haber tomado medidas para asegurar sus bienes más preciados durante su eventual huida. Documentos históricos revelan que ya en abril de 1945, Himmler había depositado 2 cofres en la residencia del mayor Heinrich Springer, un oficial del Estado Mayor perteneciente al último comando militar de Himmler en el sector oriental. Según testimonios de la esposa de Springer, estos contenedores guardaban un auténtico tesoro. Uno albergaba piezas de orfebrería en oro, un collar de perlas extraordinario y varios relojes ornamentados con diamantes, mientras que el segundo estaba repleto de papel moneda de diversas nacionalidades. Un misterioso episodio ocurrió entre el 12 y 13 de mayo de 1945, cuando un individuo no identificado, presumiblemente enviado por Himmler, retiró ambos cofres. Para entonces, Himmler ya había desaparecido de la zona, iniciando su fuga. El destino de estos valiosos bienes permanece sin resolver. ¿Fueron trasladados a algún refugio secreto en la región montañosa del Harz, como sugerían ciertos rumores? ¿O quizás el emisario, aprovechando el caos reinante y sabiendo que Himmler había partido, decidió apropiarse de las riquezas? Lo intrigante es que durante su escape, ni Himmler ni su comitiva parecían transportar objetos de gran valor. De hecho, la única mención a recursos financieros aparece cuando, tras abandonar sus vehículos, el grupo ofreció 500 Reichsmarks a unos pescadores locales para ayudarles a atravesar un río. Más revelador aún resulta que cuando las fuerzas británicas finalmente capturaron a Himmler junto a sus 14 acompañantes, no hallaron evidencia de fortunas ocultas, ni metales preciosos, ni gemas, ni grandes cantidades de efectivo. Además, en declaraciones posteriores, ninguno de los ayudantes de Himmler alegó haber sido despojado de objetos valiosos por sus captores británicos. Esta ausencia de evidencia plantea uno de los enigmas financieros más desconcertantes del fin de la Segunda Guerra Mundial. ¿Cuál fue el verdadero destino del tesoro personal de uno de los hombres más poderosos y temidos del régimen nazi? En los últimos días del régimen nazi, Heinrich Himmler aparentemente había diseñado un complejo plan para su supervivencia posterior a la guerra que incluía acceso a considerables recursos financieros. Las evidencias sugieren que pretendía eventualmente recuperar sus bienes valiosos durante su travesía hacia el sur de Alemania.
La región montañosa del Harz, que se extiende por aproximadamente 2.200 kilómetros cuadrados entre Sajonia y Turingia, con elevaciones que superan los 900 metros, representaba un refugio estratégico ideal para ocultarse temporalmente. Este territorio boscoso y escarpado ofrecía innumerables escondites naturales, pero su elección parece haber estado motivada por un factor adicional crucial: la proximidad a Plauen, localidad sajona que albergaba un valioso secreto. Un documento revelador, descubierto en 2015 en los archivos nacionales estadounidenses, confirma que Himmler había ordenado la creación de una bóveda clandestina en la oficina postal de Plauen. Este depósito, establecido bajo instrucciones directas del Reichsführer SS en abril de 1944, contenía aproximadamente 900 kilogramos de oro y diversas divisas extranjeras, demostrando una anticipada previsión financiera para un escenario de derrota. La ciudad de Plauen, severamente dañada por bombardeos aliados, cayó bajo control estadounidense el 16 de abril de 1945. Como jefe supremo de las SS, Himmler estaba indudablemente informado sobre esta situación, así como del hecho de que Plauen había sido designada para formar parte de la futura zona de ocupación soviética según los acuerdos interaliados. Estos planes de partición territorial habían sido descubiertos por los alemanes tras capturar mapas aliados durante la ofensiva de las Ardenas en el invierno de 1944-45, generando consternación entre los líderes del Reich. Un detalle significativo es que las fuerzas estadounidenses no localizaron este depósito de oro hasta el 26 de abril, 11 días después de tomar control de la ciudad. Cuando Himmler emprendió su huida hacia las montañas del Harz a mediados de mayo de 1945, probablemente desconocía el destino de su tesoro, ya que las comunicaciones con Plauen habían sido interrumpidas por la ocupación americana. Este elaborado sistema de reservas financieras refleja la meticulosa planificación de Himmler para asegurar su supervivencia y mantener cierto poder en un escenario post-nazi, planes que finalmente se verían frustrados por su captura y posterior suicidio. Los registros históricos sugieren que Heinrich Himmler había desarrollado un meticuloso plan para evadir la captura al colapsar el Tercer Reich. El depósito de riquezas descubierto en Plauen posiblemente representaba solo un componente de una red más amplia de recursos estratégicamente posicionados, cuya documentación completa podría permanecer sin descubrir en archivos aún no analizados. La coherencia de los elementos conocidos apunta hacia una estrategia cuidadosamente elaborada. Las declaraciones de Grothmann revelan que Himmler, acompañado por un grupo de aproximadamente 15 colaboradores leales, pretendía inicialmente establecer un refugio temporal en la región montañosa del Harz. Este escondite les proporcionaría un santuario provisional durante el tumultuoso periodo inicial de ocupación aliada. El plan aparentemente contemplaba enviar a un agente confiable, vestido como civil para evitar sospechas, hasta Plauen. Esta persona habría establecido contacto con los oficiales nazis locales responsables de vigilar el tesoro, asegurando la recuperación parcial o completa de los bienes, para posteriormente transportarlos al escondite en el Harz. Una vez equipados con identidades falsas convincentes y apariencias alteradas, Himmler y sus compañeros habrían procedido hacia la cordillera alpina, con la intención última de atravesar alguna frontera hacia Italia o territorio suizo. Aunque esta reconstrucción contiene elementos conjeturales, está respaldada por evidencias significativas. Primero, el detallado relato proporcionado por el teniente coronel Grothmann, quien describió con precisión la fase inicial de la operación. Segundo, la confirmación oficial del depósito de oro en Plauen, claramente destinado a funcionar como fondo de contingencia para situaciones críticas. La ubicación geográfica de este tesoro resulta particularmente reveladora, pues se alinea perfectamente con un corredor de desplazamiento hacia los Alpes, reforzando la hipótesis de que formaba parte integral de una estrategia de escape metódicamente diseñada para el largo plazo. En los últimos días de la Segunda Guerra Mundial, Heinrich Himmler intentó escapar de Alemania, posiblemente con la intención de cruzar los Alpes hacia Italia o Suiza. Su ruta al sur ha sido un misterio.
pero nuevos hallazgos sugieren que planeaba recuperar un enorme alijo de oro en Plauen antes de continuar su huida. En abril de 1945, Himmler ordenó ocultar 900 kilogramos de oro y divisas extranjeras en la bóveda de la oficina de correos de Plauen. Sin embargo, cuando las tropas estadounidenses capturaron la ciudad el 16 de abril, el acceso al oro quedó bloqueado. No fue hasta el 26 de abril que una unidad especial del ejército de EPU, llamada Task Force Fisher, logró recuperar el tesoro. El oro incluía dólares, francos suizos, florines neerlandeses y coronas noruegas, con un valor estimado actual de 49,6 millones de dólares. Si la teoría de Grothman es cierta, Himmler planeaba esconderse en las montañas del Harz, mientras un subordinado intentaba recuperar parte del oro. Luego, con identidades falsas, su grupo huiría hacia el puerto de Génova, donde muchos nazis escaparon a Sudamérica o Siria. Sin embargo, su plan fracasó. Fue capturado por los británicos y murió en circunstancias misteriosas. El oro de Plauen, que pertenecía personalmente a Himmler, desapareció sin que él pudiera usarlo, convirtiéndose en otro enigma del final del Tercer Reich.